peor momento de mi vida fue cuando mi hijo fue desahuciado por los médicos. Yo me casé muy joven, quedé embarazada al poco tiempo, era todo feliz mi vida, yo decía que estaba bien, estábamos unidos junto con mi esposo, había paz, tranquilidad. Mi hijo nació sano, pasé un embarazo lindo, pero al año y medio de vida mi hijo comenzó a hincharse los ojos, el cuerpo, y los médicos al principio no sabían qué era lo que le pasaba. Me decían que era una alergia, o sea, pasé por varios médicos, pero mi hijo seguía igual y cada vez peor. En un momento llego a la guardia con mi hijo todo hinchado, el cuerpo de él, los ojos, la cara, todo completamente hinchado, donde mi hijo queda internado, y ahí los médicos, después de hacer varios estudios, nos citan junto a mi esposo y me dicen que mi hijo tiene problemas en los riñones. Ambos riñones de él fueron afectados por un síndrome nefrótico. Es como que ahí se me vino el mundo abajo. Nosotros caímos internados con mi hijo durante 6 meses sin respuesta, y comenzó mi calvario, porque ahí yo estuve con él, tuve que dejar de trabajar, nosotros vivíamos de prestado, no teníamos para pagar donde vivíamos, y así eso trajo muchos problemas en mi casa, en mi hogar, porque el tratamiento de mi hijo era muy costoso. Y inclusive los médicos me dijeron: señora, si usted cree en Dios, busque en Dios, porque lo que nosotros estamos haciendo para su hijo es todo, y él no responde a los tratamientos. Entonces, para una mamá que le digan eso es muy difícil, porque yo quería estar en el lugar de él. Yo quería estar con esa enfermedad, o sea, hasta ese punto llegué de nosotros con mi esposo echarnos la culpa mutuamente, empezaron los nervios, empezaron las discusiones. Yo quería solucionar el problema, porque a veces para una mamá es muy difícil que le digan que tu hijo ya no tenía esperanza de vida, y que si él vivía, yo iba a vivir con los médicos. Él iba a tomar una medicación de por vida porque él no podía orinar por sí solo. Él tenía que estar a base de corticoides, diuréticos, para poder desinflamarse, deshincharse, porque él llegó a pesar 3 veces más de lo que podía pesar un nene de 1 año y medio de vida. Entonces, para nosotros, sobre todo para mí, que era la que estaba internada con él, fue muy difícil, porque ver que él con tan corta edad pedía como ayuda y yo no podía ni ayudarlo, ni... Él comía por sonda y no había solución para nuestra vida, porque yo quería estar en el lugar de él y no sabía cómo ayudarlo. Esa situación, cuando la doctora me dice: si usted cree en Dios, busque de Dios, para mí fue desesperante, porque yo quería buscar de Dios, y los médicos me decían que no había solución. Los familiares te decían: vení, hagamos esto, busquemos solución allá. Y yo trataba de hacer, pero yo sabía que había un Dios, pero no sabía a dónde buscarlo. O sea, era tan difícil mi situación como mamá. Yo llego a la iglesia por una invitación de mi hermana, que ella ya concurría a la Iglesia Universal, y me dice: no tenés nada que perder, Silvia, anda, acércate. Yo estaba cerca acá, mi hijo estaba internado en esa situación, y yo comencé a participar de las reuniones de sanidad, empecé a entender lo que el pastor hablaba, lo que decía. Entonces comencé a ponerlo en práctica. Fui obedeciendo lo que el pastor enseñaba, y yo dije: bueno, no tengo nada que perder, porque ya para la medicina mi hijo estaba desahuciado, él estaba internado pero no respondía a los tratamientos. Entonces comencé, porque además al principio empecé a sentir paz yo venía y empecé a sentir esa paz, esa tranquilidad. Nada había mejorado, pero yo tenía esa certeza y esa tranquilidad de que Dios estaba conmigo. Al poco tiempo llega la hoguera santa.
el pastor empezó a hablar de la justicia divina de Dios, de que había un Padre justo que podía hacer justicia en la vida de las personas que creían en su palabra, que creían en su poder. Entonces dije, yo no tengo nada que perder, yo me voy a lanzar porque yo necesito de Dios, necesito la ayuda de Dios por la salud de mi hijo. Y fue así que yo dije, bueno, voy a vender todo lo de mi casa. Mi hijo estaba internado, yo tenía pocas cosas, vendí las alianzas de mi matrimonio, junté algunas cosas que tenía y me deposité en el altar, fui al altar de Dios. Yo ya había hecho mi sacrificio material, había dejado todo en el altar, pero cuando la persona que cuidaba de mí me dijo, ¿vos por qué buscas a Dios? ¿Porque querés la sanidad de tu hijo o porque querés conocerlo? Y yo ahí quedé pensando, ¿no? Y yo dije, yo hice lo material, pero me faltó la parte emocional. O sea, yo tenía que dejar a mi hijo en primer lugar, a mi corazón, sacarlo y poner a Dios en primer lugar. O sea, fue que yo hice eso, me desprendí de él y puse a Dios en primer lugar. No fue fácil para mí, porque fue en el momento que pasó eso, que él se estaba yendo, o sea, estaba mal. Yo agarré la mano de él y hice una oración con Dios. O sea, no solo yo dije, voy a entregar la parte emocional, sino hasta Dios probó si realmente yo iba a entregar mi parte emocional, que fue cuando mi hijo empezó a complicarse y los médicos me decían, se va, y yo agarré la mano de él y dije, Dios, yo te quiero poner en primer lugar. Si tu voluntad es que él se vaya, que se vaya, pero si tu voluntad es que él se sane, que tú lo sanes. Pero yo quiero conocerte a vos primero. Yo quiero conocer al Dios que todos hablan. Y fue ahí que yo entregué a Dios a mi hijo. Dije que se haga la voluntad de Dios en mi hijo. Para una mamá no es fácil eso, porque una mamá busca siempre tener... Los hijos es lo más lindo que puede tener una mamá, ¿no? Pero yo, en esa oración que yo hice con Dios sincera, yo dije, Dios, yo te pongo a vos en primer lugar y que se haga tu voluntad con mi hijo. Y fue ahí que yo entregué mi parte emocional. Después de haber pasado ese difícil momento, yo vine a la iglesia, hice mi oración en el altar. Y después de todo eso, mi vida empezó a cambiar. Dios respondió. Después de que Dios hizo el milagro en la vida de mi hijo, yo empecé a buscar más de Él, a querer conocerlo a Él adentro mío, a buscar a que el Espíritu Santo esté dentro mío. El Espíritu Santo hizo un cambio completo en mi vida, no solo dentro mío, sino alrededor mío. Hoy, gracias a Dios, tengo un matrimonio restaurado, tengo a mi hijo sano, vamos a los controles médicos, sí, por rutina, pero sabemos que Dios tiene el control de todo. Y lo más importante que nosotros como mamá podemos dejar a nuestros hijos es la presencia de Dios, es que ellos se encuentren en el camino de Dios, ¿no? La dirección de Dios. Y yo, como siempre le digo a mi hijo, la mejor herencia que yo te puedo dejar no es una casa, no es un auto, no es nada, es la presencia de Dios, de que vos entiendas que el Espíritu Santo es lo más importante para que tu vida sea guiada por Él. Ahora yo te quiero hacer un desafío a vos mamá, que quizás estás pasando por el mismo problema que estuve pasando yo, con tu hijo desahuciado por los médicos, o a vos que estás pasando por una enfermedad que los médicos no encuentran solución. Te invito a que vos vengas, hagas un desafío con el Padre justo. Dios hará justicia en tu vida, pero si vos lo colocás en primer lugar y haces ese sacrificio en el altar Dios no se queda debiéndole a nadie. Total, no tenés nada que perder.